El objetivo de hoy es realizar una guía para el cierre del ejercicio contable. Empezaré con un pequeño esquema de lo que vamos a ver durante la presentación. Posteriormente haré un desarrollo de los temas en ICG Manager y por último realizaremos un pequeño resumen de lo visto para que podáis apuntaros todos los pasos. Bien, vamos a entrar en materia. Separaremos tres fases del cierre del ejercicio. La primera fase sería acciones antes del cierre. La segunda fase sería cierre del ejercicio. Y la cuarta fase sería acciones después del cierre. Bien, como os he dicho anteriormente, pues voy a hacer un esquema de lo que vamos a ver y después lo desarrollaré en ICG Manager. Vamos a ver las acciones antes del cierre. Realizaremos una copia de seguridad. Recordad que antes de realizar cualquier operación de cierre deberemos asegurarnos que tenemos una copia de seguridad, ya que ante cualquier anomalía podemos volver al estado original. El segundo punto sería comprobación de asientos a 31 del 12. Antes del ejercicio, del cierre del ejercicio, se han de realizar una serie de asientos previos. Estos son asiento de variación de existencias, asientos de amortización, asiento de impuestos sobre beneficios y asiento de IVA del cuarto trimestre. Estos asientos no los deberemos hacer nosotros. Simplemente se verificarán que se han realizado. El contable o asesor de la empresa deberá realizar estos asientos. Recordar que son asientos de comprobación. Los asientos de variación de existencias, los asientos de amortización, los asientos de impuestos sobre beneficios y los asientos de IVA del cuarto trimestre. Bien, el siguiente punto sería el cierre periódico de diferencias de cambio. Se realizarán los asientos de diferencias de cambio a 31 del 12 con la cotización de la moneda a dicha fecha. El siguiente punto sería comprobar la cuenta 129. Para hacer el cierre no puede haber saldo en la cuenta 129. Por tanto, si lo hay, se deberá hacer un asiento a una contrapartida. Normalmente se suele poner a una 113, reservas voluntarias, o a una 112, reservas legales. Estos asientos también los deberá hacer el contable o asesor. Nosotros simplemente comprobaremos que esta cuenta 129 dé saldo a cero. También, antes de hacer el cierre, deberemos verificar que no hay descuadres, comprobar descuadres. Simplemente se ha de comprobar que no hay ningún descuadre en la contabilidad, para ello tenemos una opción para comprobarlo. También lo veremos posteriormente. Bien. También imprimiremos los balances y el libro de factura. Los balances que se van a imprimir serán el de pérdidas y ganancias, el balance de situación, el balance de sumas y saldos con diferentes rangos, el libro de facturas emitidas y el libro de facturas recibidas. Es importante, muy importante, que antes de hacer el cierre realicemos estos balances. Posteriormente al cierre también se podrán realizar, pero es mejor que lo hagamos antes del cierre. Bien, pasaremos a la segunda fase del cierre del ejercicio,
que existen dos posibilidades de hacer el cierre. La primera será un cierre creando una nueva empresa. Si es la primera vez que el usuario realiza el cierre, seleccionaremos la opción de creación de nueva empresa, ya que se deberá crear una nueva base de datos que contendrán los apuntes del nuevo ejercicio contable. La segunda posibilidad es hacer el cierre sobre una empresa ya existente. Esta opción se utiliza para volver a cerrar un ejercicio que ya ha sido cerrado anteriormente. Por ejemplo, cuando se ha de modificar alguna factura o asiento, entonces con esta opción lo que haríamos es volver a cerrar el ejercicio modificado y se modificaría el asiento de regularización y cierre y el de apertura del siguiente año. Bien, la tercera fase sería acciones después del cierre. Las acciones después del cierre, el primer punto sería renumerar los asientos. El objetivo de este punto es poder imprimir el libro diario con los asientos numerados. Se realizará después del cierre para que los asientos de regularización y cierre estén correlativos en número. Bien. También después del cierre se deberá imprimir el libro diario. Y también podremos imprimir el mayor. Este informe no es obligatorio, pero hay contables que les gusta imprimir antes y otros después del ejercicio cerrado. Bien, estas son las tres fases que vamos a ver ahora desarrolladas en Manager. Repito, es importante las tres fases: acciones antes del cierre, el cierre del ejercicio en sí y acciones después del cierre. Bueno, vamos a ir a Manager. Bien, una vez realizado el esquema que vamos a ver, entraremos en detalle visualizando estos pasos en Manager. Lo primero que hemos dicho serían la fase 1, acciones antes del ejercicio, en la que el primer punto es la copia de seguridad. Bien, para poder utilizar la herramienta de ICG Manager para realizar las copias, podemos ir a configuración, copias de seguridad, la ubicación de la copia se realizará en el directorio insertado en el campo denominado destino de la copia. Esta dirección se corresponde a la del servidor de datos, no a la dirección vista desde el terminal donde se está ejecutando esta operación. Bien, en nuestro caso marcaremos la empresa contable que queramos copiar, en principio la empresa contable que vamos a cerrar, y le daríamos a generar. Vemos el proceso de copia, que ha ido bastante rápido. Si el resultado es OK, en estado de la copia, es que se ha realizado la copia correctamente. Bien, una vez hecha la copia, podemos seguir con el punto 2. Este punto es de comprobación, la comprobación de asientos a 31 del 12. Tenemos que comprobar que estén hechos todos los asientos que hemos visto anteriormente. Vamos a verlo. Iríamos a contabilidad, diario de apuntes, seleccionaríamos la fecha de 31 del 12 y aquí repasaríamos
primer lugar, el asiento de variación de existencias. En nuestro caso aquí hay dos, 310 a 610 y 340 porque nosotros también aquí, en este caso, tenemos semiterminados, semiacabados. Recordar que no se realizan automáticamente estos asientos de variaciones de existencias y por tanto lo que se han de hacer es verificar que se ha realizado. Otro asiento a comprobar es el asiento de impuesto sobre beneficios. En nuestro caso es este último. También el asiento de IVA, que en nuestro caso es este de aquí. Bien, recordar, asiento de variación de existencias, asiento de impuestos sobre beneficios y asiento del IVA del cuarto trimestre. Otros asientos a verificar son las amortizaciones. Vamos a 31 del 12. En nuestro caso son estos asientos de amortización. Si tenemos definidas fichas de amortización, se deberá ejecutar la amortización automática para generar aquellos asientos de amortización que puedan faltar. La opción de la amortización automática sería por contabilidad, inmovilizado, amortización automática. Insertaríamos una fecha posterior al cierre del ejercicio y de esta manera se realizarán todos los asientos de amortización. Bien, una vez comprobados que se han realizado estos asientos, deberíamos ir al punto 3. Cierre periódico de diferencias de cambio. Iríamos a contabilidad, especial y cierre periódico de diferencias de cambio. En este caso nosotros no tenemos ningún movimiento, pero bueno, si tuviéramos algún movimiento con diferentes monedas, dándole a calcular, lo que haría es realizaría los asientos de diferencias de cambio a 31 del 12 en la cotización que tú le pongas a la moneda y con las raíces a calcular en la parte derecha. Bien, ya podemos salir. El punto 4 sería comprobar la cuenta 129 con saldo a cero, que es la de pérdidas y ganancias. Iríamos al extracto. Bien, pondríamos la cuenta 129. Y comprobaríamos que el saldo de la cuenta diera cero. La cuenta de pérdida y ganancias debe estar a saldo cero, si no, no se podrá cerrar el ejercicio. Por tanto, si hay saldo, se deberá pasar a la que creamos conveniente. Normalmente se pasa a reservas voluntarias, una 113, o reservas legales, una 112. En nuestro caso, aquí a 31 del 6, lo que hemos hecho es un asiento o lo que ha hecho el contable, es un asiento de distribución de resultados a 30 del 6. Bien, una vez comprobado que el saldo de la cuenta de cero,
podemos seguir con nuestras comprobaciones. Lo que haríamos ahora sería comprobar si hay descuadres. Vale. Los descuadres se buscan a partir de la fecha donde estemos posicionados. Por lo tanto, para buscar de todo un año, nos deberemos posicionar en el 1 de enero. Iremos a contabilidad, especial, y descuadres. Lo que haría es buscar si hay algún asiento descuadrado. En nuestro caso, no hay descuadres. Bien, el punto 6, imprimiríamos los balances y los libros de facturas. En primer lugar, haríamos el de pérdidas y ganancias. Iríamos a contabilidad, documentos oficiales, pérdidas y ganancias, elegiríamos el normal, calcularíamos, seleccionaríamos las fechas y el tipo de detalle a 8 dígitos, a 4 dígitos y calcularíamos. Bien. Veremos que nos da un resultado. Recordar que estos balances se pueden imprimir y también se pueden exportar a Excel. Tanto los balances como los informes se pueden imprimir en cualquiera de las monedas, únicamente seleccionando la moneda que vamos a visualizar y se puede poner en cualquier moneda. Recordar aquí, podemos seleccionar cualquier moneda. Bien, saldremos. Una vez realizado el balance de pérdidas y ganancias, realizaremos el balance de situación. Para ello iremos a contabilidad, documentos oficiales, balance de situación. Elegiremos el normal, calcularemos, seleccionaremos las fechas y calcularíamos. Hay que poner atención al mensaje que nos aparece a la parte derecha. Para que el balance de un resultado correcto debe tener realizado el asiento de variación de existencias, que lo hemos comprobado anteriormente. Y en el caso de que exista un asiento de regularización, el resultado se obtendrá del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias. En caso contrario, se calculará de forma automática. En nuestro caso se calculará. Y le daríamos a calcular. Tenemos que comprobar que el activo y el pasivo den el mismo resultado, en nuestro caso es correcto, y que el resultado de la cuenta 129 aparezca en el pasivo en el resultado del ejercicio. Bien, una vez esto lo mismo, podemos imprimirlo o exportarlo a Excel. Ya podemos salir. Después de haber hecho el balance de situación, podemos hacer los balances de sumas y saldos. Iríamos a contabilidad, balances, sumas y saldos. Recordar que os he comentado anteriormente que lo que se va a hacer son diferentes niveles de impresión del balance de sumas y saldos. Empezaremos del 1 de enero al 31 del 3.
y calcularíamos esto lo mismo, según en función de los niveles normales de 4 dígitos, bueno, o el que queráis, y le consultaríamos. Y esto lo mismo, imprimiríamos o también podríamos exportar a Excel en una ubicación de una carpeta del ordenador donde estamos ejecutando el informe, el balance. Podríamos salir. Lo que haríamos es unas primeras fechas del 1 del 1 al 31 del 3. Las segundas fechas sería del 1 de enero al 30 del 6. Lo mismo, calcularíamos, imprimiríamos, exportaríamos a Excel. 30 del 6. 30 del 9. Consultaríamos. Imprimiríamos también. Y finalmente a 31 del 12. Y haríamos la acción anterior. Lo mismo, imprimir. Por tanto, el balance de sumas y saldos sería imprimir 4 veces, una hasta el 31 del 3, otra hasta el 30 del 6, otra hasta el 30 del 9 y la última hasta el 31 del 12, siempre empezando por el 1 de enero. Bien, una vez realizado los balances de sumas y saldos, iremos a hacer el libro de facturas emitidas y recibidas. Nos iríamos a Estadística, Analítica contable, Libro de facturas. Seleccionaríamos la fecha. Y marcaríamos solo las facturas emitidas. Y le daríamos a ejecutar. Este informe también lo podríamos imprimir o exportar a Excel. Bien. Haríamos lo mismo con las facturas recibidas. Desmarcaríamos facturas emitidas. Marcaríamos facturas recibidas. Y ejecutaríamos. Aparecerían el libro de facturas recibidas. Se podría ordenar por la columna que queráis. Se podría imprimir y exportar a Excel. Bien, tras la impresión del libro de facturas emitidas y recibidas, ya habríamos hecho la primera fase, que son las acciones a realizar antes de hacer el cierre. Recordar, una copia de seguridad, comprobar los asientos a 31 del 12, hacer el cierre periódico de diferencias de cambio, comprobar que la cuenta 129 de saldo cero, comprobar si hay algún descuadre, imprimir los balances de pérdidas y ganancias, situación, sumas y saldos y el libro de facturas emitidas y recibidas. Bien, tras esta primera fase, pasaremos a la segunda fase, que sería el cierre del ejercicio en sí. Para realizar el cierre de un ejercicio y por tanto la apertura del siguiente, accederemos a la opción del menú de contabilidad especial, cierre del ejercicio
Si es la primera vez que el usuario realiza el cierre, entonces seleccionaremos la opción, bueno, aquí recomienda hacer una copia de seguridad, entonces continuaremos con el proceso de cierre. Lo que os decía, ¿no? Si es la primera vez que el usuario realiza el cierre, entonces seleccionaremos la primera opción, crear una empresa nueva, ya que se deberá crear una nueva base de datos que contendrán los apuntes del nuevo ejercicio contable. Sería la primera posibilidad. Antes de realizar el cierre, se deberá pulsar el botón Test y efectuar un test de la conexión con el servidor de datos para asegurarnos que se va a poder crear la nueva base de datos en el servidor. El password, recordar que es master key. Bien, conexión correcta. En cuanto a la ubicación, nos referimos a la dirección en donde se encuentran ubicadas las bases de datos de ICG Manager. Si el servidor está en red y el cierre lo realizamos desde otra máquina cliente, la dirección donde se insertará como si estuviéramos en dicho servidor, sin tener que indicar el nombre del servidor, ya que previamente hemos realizado un test de conexión hacia este. Esta ubicación es la del propio dirección del servidor. Bien. Nosotros no vamos a, finalmente, cuando estas comprobaciones se hayan hecho, lo que haríamos es darle a realizar cierre. Nosotros no vamos a hacer este proceso porque puede durar entre 5 minutos y 1 hora en función del número de asientos y de la máquina o del tamaño de la base de datos. Durante el proceso de cierre se creará la base de datos nueva, contabilidad, y se traspasarán los balances predefinidos y todas las tablas auxiliares a la nueva contabilidad junto con los apuntes del nuevo año, en este caso nosotros en el 2012. Cuando se ha finalizado el proceso, nos aparecerá un mensaje de cierre realizado con éxito. Bien, en nuestro caso tenemos cómo quedaría cerrada la contabilidad. Entonces iríamos a 31 del 12, del 2011. Aquí aparecerían los asientos de regularización y cierre del ejercicio. Y si nos fuéramos a la empresa que hemos cerrado, esta empresa es la que hemos cerrado, pues la siguiente del año siguiente, 2011, al 1 de enero, lo que veríamos es el asiento de apertura. Por tanto, al hacer el cierre, lo que se realizan son 3 asientos. El asiento de regularización y cierre de la empresa que hemos cerrado y el de apertura de la nueva empresa que hemos creado. Bien, y aparte, pues todos los asientos que había a partir de la fecha 1 de enero de la empresa que hemos abierto. Vale, ya tenemos cerrado el ejercicio. Por defecto, la descripción del nombre de la empresa cerrada es una C delante, más el año nuevo de contabilidad, más el código de empresa. Pero esto, evidentemente, podremos modificarlo. Entonces, podríamos irnos a ficheros, ficheros auxiliares, empresas contabilidad, y aquí cambiarle la descripción de la empresa contable. Bien. Para que por defecto aparezca la nueva contabilidad del 2012, o en este caso, en nuestro caso 2012, iríamos a configuración, empresa, en la pestaña contabilidad,
en ejercicio contable actual pondríamos 2012 o 2013 si estamos cerrando el 2012. Otro tipo de comprobación es irnos a ficheros, áreas de negocio, y deberíamos comprobar aquí que la empresa contable es la nueva empresa creada, para que todas las facturas, tickets y todos los documentos vayan a la nueva empresa contable. Esto lo hace automáticamente ICG Manager, pero sería una de las comprobaciones que podríamos hacer. Bien, esta manera es hacer un cierre creando una empresa contable, pero hay otra posibilidad que es hacer el cierre sobre una empresa ya existente. Haríamos lo mismo. Imaginaros que tenemos esta contabilidad que ya ha sido cerrada. Lo que se hace con esta opción es para volver a cerrar un ejercicio que ya ha sido cerrado y además ya existe la base de datos del ejercicio nuevo. Esto lo que haría es modificar el asiento de cierre, regularización de la empresa ya cerrada y además se vuelve a insertar el asiento de apertura en la empresa contable del 2000, en nuestro caso 2012. Se utiliza, normalmente esta posibilidad se utiliza cuando se ha tenido que modificar alguna factura o asiento de un ejercicio que ya ha sido cerrado y por tanto variará el asiento de regularización y cierre y el de apertura del siguiente año. Cualquier modificación, una vez cerrado el ejercicio, si se ha hecho alguna modificación de una factura, pues se debería de volver a cerrar el ejercicio. Entonces iríamos a contabilidad, especial, cierre del ejercicio. Bueno, aquí te hace la pregunta, te aconseja que hagas una copia, ya la habíamos hecho anteriormente, diríamos que sí. Y aquí te informa de que ya está cerrado el ejercicio. ¿Vale? Le diríamos que sí también. Voy a decir que no para que no lo haga el cierre. Y lo que haría es cerrar el ejercicio sobre la empresa, haría el cierre, modificaría el asiento de regularización y de cierre y el de apertura del siguiente año. Bien, esto es la segunda fase, que es el cierre de ejercicio, con las dos posibilidades que tenemos de una posibilidad creando una empresa contable nueva y la otra posibilidad haciendo un cierre sobre una empresa ya existente. Bien, las acciones, la tercera fase sería acciones después del cierre. Una vez ya se haya realizado el cierre del ejercicio contable, se tendrá que renumerar los asientos. Para ello, deberíamos ir a la empresa cerrada. Nos pondríamos a 1 de enero de 2011, o sea, al principio del ejercicio. Iríamos a contabilidad, especial, renumerar asientos. Nos aconseja varios minutos, le decimos que sí. Y nos dice que se van a borrar los asientos con fecha anterior a la fecha de apertura. Le diríamos que sí porque los asientos anteriores a la fecha de apertura no debería haber ningún asiento. Le diríamos que sí. Entonces lo que hace es renumerar los asientos. Bien, el objetivo de renumerar los asientos es para poder imprimir el libro diario. Entonces, iríamos a estadística analítica, diario de apunte, analítica contable, diario de apuntes.
Seleccionaríamos las fechas. Y le daríamos a ejecutar. Bien, aquí lo que haría es aparecer todos los asientos que hemos hecho durante todo ese año. Este proceso puede durar, bueno, en función de lo que hemos hablado antes, ¿no? En función del tamaño de la base de datos o del número de apuntes que haya en esa contabilidad. Recordar que todos los informes podrán ser imprimidos y también exportados a Excel. Normalmente lo que se hace es crear una carpeta de cierre del ejercicio y poner allí todos los informes, balances, libros de facturas, diarios, toda la documentación que se imprime, pues también tenerlo en formato digital, en una carpeta, o bien en el servidor o bien en donde vosotros elijáis. Bien, ya aparece aquí. Veis que ha tardado un poquito, porque claro, evidentemente son todos los asientos del año. Y bueno, es lo que os decía, se pueden imprimir y exportar a Excel. Bien, ya podemos salir de aquí. El otro punto que podemos imprimir después de haber hecho el cierre es el libro mayor. Este informe no es obligatorio y hay contables que les gusta imprimir antes del cierre y otros después del cierre. Es un informe a elección del cliente, que sería este informe del libro mayor, que serían las cuentas, desde qué cuenta hasta qué cuenta, serían las cuentas y el movimiento de cada una de las cuentas. Esto sería lo mismo, del 1 del 1, del 11, 31. Lo que haría es, pondría la cuenta contable con su detalle de los movimientos que ha tenido en contabilidad. Con todos los movimientos que ha tenido en contabilidad. Os he comentado antes, es lo que os he dicho, hay contables que lo imprime antes para que no aparezcan los asientos de cierre, de regularización y cierre, y hay otros que quieren que aparezca. Esa es elección del cliente. Bien, pues ya hemos hecho el segundo punto, que es el desarrollo. El desarrollo de la guía para el cierre del ejercicio contable. Recordar que os he hecho un pequeño esquema inicial. Os he hecho ahora un desarrollo en ICG Manager de ese esquema y ese cierre del ejercicio. Y ahora lo que podemos hacer es un resumen para que podáis apuntaros todos los pasos que se han de hacer para el cierre. ¿Vale? Recordar que hemos dicho que realizaremos 3 fases. La primera fase sería acciones antes del cierre, en la que realizaremos una copia de seguridad. Podemos hacerla, recordar, en Manager. Siguiente punto sería una comprobación de asientos. Recordar el asiento de variación de existencias, asientos de amortización, asientos de impuestos sobre beneficios, asientos de IVA del cuarto trimestre. Estos serían los asientos de comprobación. Posteriormente, siguiente punto, sería un cierre periódico de diferencias de cambio. Siguiente punto sería comprobar la cuenta 129 con saldo cero. 129, la de pérdidas y ganancias. Siguiente punto sería comprobar los descuadres, que no haya ningún asiento descuadrado.
e imprimir los balances y los libros de facturas emitidas y recibidas. Los balances, recordar, el de pérdidas y ganancias, balance de situación, balance de sumas y saldos, del 1 de enero al 31 del 3, del 1 de enero al 30 del 6, del 1 de enero al 30 del 9 y del 1 de enero al 31 del 12. El libro de facturas emitidas y el libro de facturas recibidas. Bien, después hemos visto la segunda fase del cierre del ejercicio, en la que hay dos posibilidades, una de cierre creando una nueva empresa y la segunda posibilidad sería un cierre sobre una empresa ya existente. Recordar que la primera vez que vamos a hacer un cierre, haremos cierre creando una nueva empresa para que se cree la base de datos de la nueva empresa y que todos los asientos a partir de la fecha de cierre aparezcan en la nueva contabilidad. La tercera fase serían las acciones que hemos de realizar después del cierre. Lo que tenemos que hacer es renumerar los asientos, imprimir el libro diario, e imprimir el mayor. Bien, pues eso ha sido todo. Gracias por vuestra atención